Muy bien, bueno, tenemos varios temas que conversar respecto a lo que ha anunciado el gobierno sobre el tema legado, esta presunta idea que tienen de mandar como embajador ante el Vaticano al ex ministro del Midis, que aparentemente seguiría cercano al gobierno. Y también tenemos que conversar respecto al ranking que vamos a mostrarles, un ranking sobre corrupción. Hemos retrocedido como país, estamos peor en niveles de lucha contra la corrupción y eso lo evidencia Transparencia Internacional, que hace un análisis de 180 países, territorios y nos demuestra que estamos peor. ¿A qué se debe esto? Vamos a hablarlo con José Eliche, director ejecutivo de Proética. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por la invitación. Hemos empeorado. Hemos pasado del puesto 127 al puesto 101. O sea, estamos sí, pero mucho lo más atrás. digamos, el número más importante es el del índice, ¿no? Ajá. ¿No? Que estamos ahora en 31. Sí. Cuanto más bajo, más corrupción. De acuerdo, es del 0 al 100, 100 así es, libre ¿no? de corrupción. 200, bueno, no hay ningún país absolutamente libre de corrupción. El primero en el mundo es Dinamarca, está en 90 más o menos. ¿No? Ahí está el mapa, ¿no? Ahí podemos ver sí. un poco la lista y es el Perú es. con el índice 31 que sí. señalaba. Entonces, en 2022, pues el Perú está en el 38, ha ido bajando. Ahora, el índice cada año también separa a los países que han dado un salto, digamos, importante, que sería de caída, en el sentido de que hay más corrupción. El Perú no está en ese grupo. Sin embargo, sí, el índice revela una caída sostenida, es decir, el Perú ha venido cayendo, hasta ubicarse en el lugar 31. ¿Y a causa de qué? Muchas causas, ahora te las puedo decir, pero esto revela, digamos, que la corrupción en el Perú sigue siendo más que una constante, o sea, está empeorando. Ahora, hay que tener en cuenta que es un índice de percepción y de corrupción solo en el sector público. De acuerdo. ¿Okay? Digamos, se desarrolla en base a una metodología, ¿no? Que tiene características de metodología científica y que es, digamos, validada por una institución importante europea que pertenece a la Comisión Europea. Bueno, en el 2017 hubo la última validación. Eso es. Las causas, muchas, ¿no? En el mundo, este fenómeno, ¿no? De alianza entre las organizaciones criminales o el crimen organizado y la política, y además, ¿no? Con quienes con mucha frecuencia se dedican a cometer delitos que están vinculados con el concepto de corrupción es cada vez mayor. En el índice, en la parte expositiva, encontramos que una de las conclusiones es que en el mundo estamos perdiendo la batalla contra la corrupción. Ya. La corrupción sigue creciendo en el mundo. Pero ¿qué pasa aquí concretamente? Porque decía que del 2022 a ese año hemos caído. Gobierno de Pedro Castillo y todo el gobierno de Dina Boluarte. Claro, lo que pasa es que desde los gobiernos, ¿no? Es decir, desde las decisiones de las autoridades, como consecuencia de esas decisiones, pues se generan, ¿no? Condiciones que favorecen el desarrollo del crimen y también de la corrupción. Como por ejemplo que se traigan abajo leyes que van en contra de la lucha contra la corrupción. Que se desactive, por ejemplo, los grupos especializados de la policía, ¿no? Que se modifique la legislación penal sin evaluar las consecuencias de esas modificaciones. De acuerdo. Y esto finalmente termine favoreciendo el crecimiento del crimen y de la corrupción. Poca transparencia también, ¿no? Por ejemplo, bueno, la transparencia, en la elaboración del índice hay varios elementos, son 13 elementos, ¿no? Están pues, varios de ellos son los delitos que nosotros ya conocemos, que están caracterizados como delitos relacionados directamente con la corrupción, como son pues el cohecho, la malversación de fondos, etcétera. Pero también uno de los ítems, digamos, uno de los elementos que se evalúa, ¿no? Es la falta de acción del gobierno en la lucha contra la corrupción, claro. El exceso de burocracia, por ejemplo. Pero si el gobierno también está siendo investigado por presuntos casos de corrupción, no va a luchar, ¿no? Pese a que tenemos autoridades que desde el gobierno y el Congreso levantan la bandera anticorrupción, pero en la práctica la situación es totalmente opuesta. Y esa es una razón importante por la que el Perú ha descendido en este ranking,
porque como es una medición de percepción, porque la corrupción, en este momento hay personas que están cometiendo delitos vinculados con el concepto de corrupción, ¿cierto? En este momento, pero no los vemos hasta que son descubiertos. Cuando son descubiertos tenemos un escándalo. Tenemos, digamos, desde ese momento el público, la ciudadanía, el país conoce que se ha cometido un acto de corrupción por acción del Ministerio Público, de la policía y de los medios de comunicación. De acuerdo. Y de ahí se recoge la información más importante para este índice, pero con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede haber un momento en que se exacerbe un poco el tratamiento mediático de algunos hechos que ocurran, ¿no? Que están vinculados con la corrupción, pero no digo esto, quiero prevenir sobre esto porque después no vayan a decir, no, que es culpa de los medios de comunicación. Lo que pasa es que ese elemento también es digamos, tratado cuidadosamente a la hora de elaborar el índice. De acuerdo, pero a ver, tenemos, por ejemplo, lo que es, pues, ¿no? Un gobierno que está inmerso, una presidenta que está involucrada en varios casos de corrupción como mandataria, que no es transparente, que no da las explicaciones ni a la ciudadanía ni ante Fiscalía, caso Cofre, caso Rolex, no es clara, por ejemplo, con el tema de las investigaciones que vinculan a su hermano Nicanor, y así podríamos seguir enumerando. Claro, tenemos gobierno, tenemos Congreso tenemos también, otros órganos del Estado, ¿no es cierto? Y ahí tienes, pues, digamos, un índice de percepción incrementado, ¿no? En el sentido de que el Perú ha caído, ¿no? Y la gente, la ciudadanía, porque hay una percepción también ciudadana de que ya estamos acostumbrados y que todos los políticos están metidos en casos de corrupción y que todos son de la misma calaña. Por eso podemos luchar contra la corrupción ajustando tornillos de esta maquinaria que no está funcionando, de esta maquinaria de integridad, digamos, que no está funcionando bien, o podemos hacer algo para tener una nueva maquinaria, una nueva máquina. ¿Y esto qué significa? Que la ciudadanía tiene que entender, y este es el gran reto de las organizaciones que trabajamos en lucha contra la corrupción, no solamente Proética, también hay otras. Proética es el capítulo peruano de Transparencia Internacional, que quizás sea la organización global más importante en esta lucha, pero hay otras también, ¿cierto? Entonces, yo creo que el reto más importante es crear conciencia en la ciudadanía del mal que nos genera la corrupción, ¿no? Del mal colectivo y también individual, ¿no? Porque, digamos, obstaculiza o de alguna manera impide el desarrollo, por ejemplo, de infraestructura, de mejora de los servicios públicos, del ejercicio pleno de los derechos fundamentales. En fin, o sea, tiene una serie de efectos nocivos que explican en buena parte el deterioro institucional y lo que estamos viviendo ahora. O sea, lo que usted dice es la ciudadanía tiene que ser consciente de las consecuencias de tener tanta corrupción enquistada de manera tal que puedan exigir a las autoridades que cambie esta situación. Tenemos que reaccionar como país, ¿no? Y esto no tiene que ver con partidos, con posiciones políticas, esto es una realidad. La vivimos todos los días, ¿no? No solamente es el crimen que es aliado y es parte de este proceso, sino fundamentalmente la corrupción por todas partes. De acuerdo. La cantidad, y claro, la normalización viene por ahí también. O sea, son tantos casos que la gente dice, ya, pues, ¿no? O utiliza, pues, expresiones como aquella, bueno, roba pero hace obra. Sí, claro. Eso es digamos, una muestra de cómo se normaliza la corrupción. Y sin irnos tan lejos, aquí nomás en la región, Uruguay tiene casi 80 puntos, o sea, está muy bien y la gente ahí confía en la democracia, confía en sus instituciones, hasta confía en los partidos políticos, algo que es... Lo vemos así como bastante lejano, ¿no? Ajeno. Nos causa una envidia. ¿No? Envidia, por supuesto, también. Pero nosotros podríamos tener un país mejor, ¿no? Si tú quieres hacer una revolución, pues combate la corrupción y vas a ver cómo el país cambia inmediatamente, ¿quién va a Hay que hacer esa más cosas, por supuesto, muchas cosas más. Pero es que es un llamado a la ciudadanía, lo ponemos a la en gente. manos de la gente. A la gente, sí. Y a veces en algunas entrevistas yo, bueno... Estoy, por supuesto, interactuando con periodistas, les digo, y ustedes también, ¿no? Ustedes también tienen que ser agentes de esta campaña, ¿no? Y sobre todo la gente. Ya no des un centavo para lograr, digamos, que te favorezcan en un trámite o lo que sea, ¿no? Y los empresarios también tienen que darse cuenta de eso. Felizmente, hay una movilización a nivel de los empresarios organizados en el país de todos los tamaños
que yo veo que han tomado conciencia ya del problema. Ya no hay clubes de la construcción. No, y se han Odebrecht. sumado a la lucha. ¿No? No se ve todavía, en algunos casos sí, pero yo creo que por ahí también se viene algo importante, ¿no? El sector empresarial ha reaccionado, pero nos falta hacer muchas cosas más. Necesitamos un programa de país que incluya lucha contra la corrupción, que incluya recuperación de los estándares de seguridad ciudadana, ¿no? que incluya fortalecimiento institucional del país y recuperación de la institucionalidad que se ha debilitado. Eso ¿no? también, por supuesto. Fe otra vez en la democracia representativa, entendiéndola. Claro, en medio de esta situación de revelar públicamente que estamos peor en la lucha contra la corrupción, que lo sabemos, hoy se conoce además que el gobierno estaría pensando premiar, si cabe el término, al exministro Julio de Martini, que acaba hace 2 semanas de salir del Ministerio de Inclusión Social, en medio de un caso de corrupción, de caliwarma, por haber llevado comida en pésimas condiciones a los niños más vulnerables del país, y ahora le quieren ofrecer ser embajador del Perú en el Vaticano. ¿Cómo una persona así, con estas investigaciones, puede ser embajador del Perú? Claro, eso en política lo podemos llamar señales, buenas y malas. Malas señales, ¿no? ¿No es cierto? Es decir, aparentemente podría ser eso, pero no lo sabemos, ¿cierto? Además el señor tiene, goza, como todos, de la presunción de inocencia, está en un proceso y hay que investigar. Entonces, igual, tú cometes un delito acá, de esa dimensión, si es que finalmente se prueba que está involucrado en la comisión de este delito, y bueno, te puedes ir a la China, igual hay modo de traerte, ¿no? De acuerdo, pero sería una señal, tomando sus palabras, de que el gobierno estaría intentando protegerlo o alejarlo de las Podría investigaciones. ser una señal, ¿no? Estamos ya acumulando una cantidad sorprendente de malas señales, y el país necesita buenas señales, ¿no? Otro, digamos, un camino distinto, porque seguimos en esto, ¿no? Un escándalo por aquí, un escándalo por allá, claro. Este tratamiento a veces confuso, a veces, digamos, que consiste simplemente en ser indiferente a problemas que son reales, que están ahí, ¿no? Claro, porque Como, uno dice, por ejemplo, 50 muertos tú no puedes negarlos, ahí claro. están, ¿no? Pero se niegan, ¿no? Y se fabrica y se utiliza un discurso, digamos, para solapar eso. No puedes ocultar algo así. Ya, de acuerdo. Como por ejemplo los Rolex, eso tampoco se puede ocultar, ¿no? Las joyas, y decir que eran de antaño, que me los dieron aquí, los mochasueldos, ¿no? en fin. O sea, hay una cantidad enorme, pues, y bueno, y los problemas en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Pero me llamaba profundamente la atención que el gobierno tenga por lo menos la intención de llevarse como embajador el señor de Martini, y revisando un poco de información, parece ser una práctica del gobierno, porque a la sombra de la presidenta, la llamada sombra, que además es una testigo clave en el caso Cofre, se la han llevado también como agregada policial a la Embajada de España. O sea, también alejada de las investigaciones, pero es una mala señal también, ¿no le parece? Es una mala señal, pero yo creo que hay señales más importantes, malas señales más importantes, ¿no? En ambos casos son procesos. Bueno, a la señora se le puede traer, al señor si se va también se le puede traer, cualquiera que se va y tiene un proceso y es requerido por la justicia, pues se ve cómo traerlo. Y ya hemos tenido, felizmente en eso, algunos éxitos importantes. De acuerdo, pero al final eso es más tiempo, más dinero, recursos del Estado, eso sí, ¿no? Y el Estado además le está pagando a una persona que tendría que estar aquí respondiendo a las autoridades. Sin mencionar que, bueno, yo prefiero, y yo creo que es mejor que siempre en todas nuestras embajadas, quienes, salvo algunas muy contadas excepciones, quienes ejerzan el cargo de embajadores deberían ser diplomáticos de carrera. De carrera, ¿no? de acuerdo, coincido en ese punto. ¿Qué piensa, por ejemplo, de la decisión que toma hoy el gobierno de declarar la extinción del proyecto Legado, que, recordemos, tiene en sus manos infraestructura deportiva de las más importantes que tiene el país? La tiene en muy buen estado desde hace varios años, que además es utilizada por competidores deportistas de élite, se desarrollan programas deportivos para gente de escasos recursos, en fin, las cosas funcionan bien en Legado, porque la gente así lo reconoce. Y ahora el gobierno dice, esto va a pasar a manos del IPD porque hay duplicidad de funciones. El IPD, por otro lado, no se jacta de administrar de la mejor manera sus sedes deportivas. Hay estadios de fútbol
que están en pésimas condiciones y ni siquiera el fútbol, digamos, de primera división puede jugar buenos partidos ahí. Tú lo ¿Qué has hay dicho, detrás de lo eso? que funciona bien, mejor no lo tocamos por ahora, ¿no? Dejamos que siga funcionando. El reto de organizar los últimos Juegos Panamericanos en el Perú fue un reto muy grande, además que parecía muy difícil de cumplir en el modo como se cumplió. Y eso se lo debemos agradecer al legado. Claro. Entonces, esto funcionó bien. Y digamos, pasar legado IPD. claro, Instituto Peruano del Deporte, me parece en principio un error, ¿no? Porque si esta institución ha funcionado bien y bueno, ahí están las obras, ahí está, digamos, el reconocimiento al país por haber desarrollado quizás los mejores Juegos Panamericanos de la historia. Y no se han quedado botadas La infraestructura, integridad, ¿no? Hay ni una sola denuncia por corrupción. O sea, mejor que eso, ¿qué más podemos pedir? Y yo creo que en principio es un error, ¿no? De acuerdo, Sí. porque a diferencia de otros países, cuando se han desarrollado eventos de esta envergadura, la infraestructura deportiva luego ha quedado botada y Así se ha es. desperdiciado nuevamente. es. Aquí no está pasando eso. Entonces, Así es. lo poco, coincido, que se está funcionando, que está haciéndose bien las cosas, se lo están trayendo abajo. Hemos conversado con Carlos Neuhaus, expresidente de los Juegos Panamericanos Lima Sí, 2019, sobre este tema. Vamos a escuchar lo que nos ha dicho. El legado fue el arma principal, el argumento principal que nos sirvió al Perú para lograr los Juegos en Lima 2027. Cuando se hacen todas las traslados y desapariciones de entidades, hay un proceso por lo menos de entre 3 y 6 meses de absorción, fusión, etcétera. Esto va a hacer peligrar que los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y los bolivarianos que son ahora en el 2025 sean exitosos. Yo estoy muy preocupado porque no encuentro argumentos sólidos para que justifiquen una absorción de legado por el Instituto Peruano del Deporte, que sabemos no está en las mejores condiciones. Experiencia del IPD, veamos cómo están los estadios en provincias y algunas sedes en Lima no están al mismo nivel de legado que se creó justamente para conservar. De acuerdo, no hay justificación. Carlos Neuhaus, que conoce muy bien del tema, Por supuesto. no entiende por qué. Él fue el líder de todo ese proceso, ¿no? Exacto, exacto. Así Y lo es. sacó adelante, como dice usted, cuando la Así gente no creía que el país podía sacar adelante estos juegos con toda la infraestructura que no teníamos. Se logró, se siguen conservando eso. Eso además ha servido para que nos vuelvan a dar la sede para el Fue 2027. un ejemplo de que en el Perú se pueden hacer las cosas bien, De acuerdo. ¿no? Y fue rápido, o sea, esa no es la mejor manera de hacerla, pero gracias a Carlos Neuhaus y a su equipo, ¿no? Se pudo concretar, digamos, este éxito peruano en la organización de los Juegos Panamericanos recientes en Lima, ¿no? Y bueno, como él mismo ha dicho, hay compromisos inmediatos, ¿no? Que hay que asumir y para eso tenemos que enfrentarnos con nuestras mejores armas, ¿no? Y algo que ha demostrado ser útil, ser eficiente, ser eficaz es legado. El IPD además ha tenido serios cuestionamientos de presuntamente favorecer actividades de entretenimiento frente a las actividades deportivas, de que algunas de las personas de la administración se quedaban con entradas para los conciertos, en fin. O sea, que hay también indicios de corrupción en el IPD. Por otro lado, el IPD depende del Minedu, que hoy está en manos de Morgan Quero, un personaje cercano e inamovible en el gobierno, ¿no? Me parece una victoria para Morgan Quero, reafirma, digamos, el poder que tiene en el gabinete. Bueno, sí, probablemente Morgan, que bueno, lo conozco, es mi amigo, pero sí, pues ya cuando lo vea le preguntaré. Ya, y nos cuenta, porque, a ver, Morgan Quero tiene varios cuestionamientos por las declaraciones y todo lo que ha venido diciendo de las niñas Aguajún, y aún así está muy firme en el gabinete. Sí, pues tiene cercanía con la presidenta, evidentemente, ¿no? Pero, digamos, hay un problema, digamos, en general del gobierno. Por ejemplo, lo que ha dicho la presidenta en una última presentación, pues
que nosotros hemos hecho más obras que los otros gobiernos, Ya. etcétera. Es un exceso pues de triunfalismo que no le hace bien al país porque la gente ve pues que no es así, ¿no? De acuerdo. Entonces, ¿qué quiere una mujer en la presidencia Sí. a partir de Por 2026? cierto, Y eso ¿de se quién puede habla? interpretar de varias maneras. No ¿Cómo lo sabemos. interpreta usted? No sabemos, ¿no? La verdad que podemos especular al respecto, pero bueno, ¿Quién puede puede ser? ser ¿Keiko solamente un Fujimori o decir quién? en el sentido de que continúen las mujeres en el poder, que a mí me parece muy bien, por Ya. supuesto. Pero, digamos, en fin, yo creo que el discurso y el mensaje debía ser otro. El país necesita un mensaje de esperanza, de orden, ¿no? de trabajo por la seguridad, un programa para reconstruir nuestra institucionalidad. Y ojalá más bien esto mueva pues a quienes desean ser candidatos hacia el 2026, a juntarse aquellos que piensan igual y tratar de reducir las candidaturas, tener un programa de verdad Ya. para el país en algunos aspectos mínimos, porque de lo contrario pues vamos a continuar con esta sensación de acercarnos al precipicio. Sí, coincido. Ojalá que se formen esas alianzas por el bien de la ciudadanía y del país. A ver, hablando de mujeres, la presidenta del Poder Judicial ha sido bastante firme el día de ayer en el Congreso de la República. Estuvieron presentes las autoridades, digamos, que tenían que estar Sí. para hablar sobre el tema de seguridad. El gobierno, Poder Judicial, un representante del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo. Pero la presidenta del Congreso, perdón, del Poder Judicial, les dice: devuelvan, restituyan la detención preliminar. Pues sería importante. Y no carguen la responsabilidad de la inseguridad en los menores Ya, que cometen exacto, delitos. esa era la segunda parte, en pero las dos partes que enfatizó más, creo, ¿no? exacto, pero a ver, el Ejecutivo y el Congreso se han traído abajo leyes, han derogado varias, han sacado otras, han modificado. Sería importante que comiencen primero arreglando el daño que ya han Así es, hecho, ¿no? inmediatamente, digamos, corregir eso, ¿no? Y además, el presidente del Congreso, el congresista Salguana, me parece que prometió o anunció que iba a convocar a una sesión o a varias sesiones especiales para que el Congreso se dedique solamente a tratar el tema de la inseguridad ciudadana, en el sentido de que ayude al gobierno, ¿no? Y digamos a cualquier entidad que pueda ser colectiva, formada por las más altas autoridades que pueden, digamos, tener importancia en esta materia: el sistema de justicia, por supuesto el Ministerio del Interior, la presidencia del Consejo de Ministros, etcétera, y bueno, todos los que tienen que ver con esto, para ver qué cosa se hace, digamos, al corto, mediano y largo plazo. Pero escuché, hasta donde pude escuchar, que había cierta concentración, en principio, en una proposición que era declarar en emergencia a la Policía Nacional, ¿no? También. Claro, eso es otro ajuste de tornillo, ¿no? Y sí, la Policía Nacional probablemente necesite una declaratoria de emergencia, pero también y sobre todo necesita ya mismo un plan de fortalecimiento y de modernización, que ya existe además desde 2017, que se ha ido mejorando, que se ha dejado, pero que no se ejecuta hasta ahora. De acuerdo. El ministro ha dicho que se va a adquirir mayor que se está equipamiento a la armas, policía, chalecos. que se van a sumar 1.500 y tras 1.500 de nuevos policías que los van a capacitar un mes, convocando a licenciados de las Sí. Fuerzas Armadas, que a mí me parece un error. No, eso no ha dado buenos resultados antes, cuando se ha hecho, no exactamente igual, no, incluso en periodos un poco de 6 meses, creo De que fue en acuerdo, aquí algún cada momento. uno Entonces, parece que tiene su propia idea ahí de lo que se debe hacer, pero no se logró absolutamente nada. Por lo nosotros menos no en la podemos reunión de seguir, ayer. por decirlo así, timbeando con lo que está pasando. De o sea, acuerdo. jugando como un juego de cartas. Pero no. insisto, Sí. hay que escuchar a la presidenta del Poder Judicial, porque parece que por ahí, por lo menos es la que parece tener las cosas claro. mucho más claras, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo Janet Tello el día de ayer. Perdón, pensé que teníamos el byte, pero la presidenta del Poder Judicial, lo que iba es que ella es la que parece tener las cosas mucho más claras, ¿no? Sí, De decir, claro. por un lado, no se creen más leyes, no modifiquen más el Código Procesal Penal, porque Totalmente ya de lo acuerdo. tenemos. Porque ahí el ministro Santibáñez hablaba de terrorismo urbano, tenemos que ir por el lado de terrorismo urbano. Y decía,
basta de legislar y tratar de sancionar penalmente a los menores de 16 y 18 años. O sea, eso va en contra de la Constitución, de las leyes peruanas, tratados internacionales. Esa no es la solución. Incluso lo emplazaba el ministro. Dígame cuántos adultos son los que han cometido delitos Así menores. es. O sea, Sí, sí, esa parte. a ver, pero de ahí a que le hagan caso a la presidenta del Necesitamos Poder en algún Judicial. momento iniciar una reforma de nuestra legislación penal y procesal penal, sin duda, pero ahora no hay condiciones. Es como el grito por una asamblea constituyente, no hay condiciones para eso, evidentemente. Lo que se escuchaba hace un par de años, ahora ya esto se ha calmado. Pero igual necesitamos eso, pero me parece muy bien lo que ha dicho la presidenta del Poder Judicial. Ya no toquen nada más, dejen todo como está y rectifiquen lo que hicieron mal. De acuerdo. Con eso estaríamos muy agradecidos, ¿no? A propósito de eso y de esas confrontaciones que hay, tenemos una noticia también que compartir, y es que la Junta Nacional de Justicia está listando la suspensión de la presidenta Eso del leí Poder hoy. Judicial. Eso Caramba, leí hoy. la Sí. quieren suspender del cargo. Sí, eso leí hoy. Bueno, habrá que ver. Yo no conozco las razones, no he visto los argumentos, pero bueno, es algo que grave, ¿no? Cualquier decisión que cree más sensación de inestabilidad es mala. Bueno, en algunos casos hay que tomar decisiones, pero tienen que estar bien fundamentadas y Sí, no es bueno pero crear pues incrementar esta sensación de inestabilidad que Es que lo que tenemos. preocupa, no tenemos los detalles, pero lo que ha trascendido es que esto estaría vinculado a esa confrontación que hay justamente con el Ejecutivo, ¿no? Muy Porque mal. ella además es muy clara, muy directa, desde el momento que ha asumido el liderazgo del Poder Judicial, ha ido a enmendarles la pena y a decirles, a ver, las cosas se tienen que hacer así, corrijan los Bueno, errores. entonces ahí tenemos que dirigirnos a quienes integran la Junta Nacional de Justicia y decirles, señoras, señores, por favor, trasciendan bien, ¿no? No pasen a la historia como uno más en este proceso que nos está llevando pues a una situación realmente extremadamente peligrosa. ¿Es una entidad politizada la Junta Nacional de Justicia? Aparentemente sí, ya lo vamos a ver en sus hechos. Ya lo vamos a ver en los hechos. Complicada la situación. Gracias, señora Leche, por Gracias habernos también. acompañado esta noche. Muy gentil por haber estado aquí. Bueno, vamos a ver finalmente qué acuerda el Congreso, si sale algo de ahí. No está la gente que tiene que estar. De ahí a que finalmente tomen conciencia de la gravedad de lo que están haciendo, eso ya lo veremos.